Buenas noches, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Mirad, acompañadme en Mateo 15, del versículo del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesucristo ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndoles Jesús, les preguntó a ellos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mirad, nosotros vivimos en un mundo multicultural, con arraigos y tradiciones, con dichos y sabiduría popular, y es maravilloso poder nutrirnos de aquí y de allí, pero esto jamás debe anteponerse a la voluntad de Dios, esto jamás debe anteponerse a la palabra de Dios, esto jamás debe anteponerse a la voluntad de Dios, porque la voluntad que tiene para nosotros el Señor está por encima de nuestras tradiciones, está por encima de nuestras costumbres, está por encima de nuestra manera de hacer las cosas en este mundo. Mirad, nosotros antes pertenecíamos a este mundo y seguíamos las corrientes de este mundo y hacíamos las cosas como este mundo las hacía. Pero cuando nosotros vinimos a Dios, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Él, cuando Jesucristo nos redimió, nos perdonó, cuando nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, dejamos de hacer las cosas como las hace este mundo, dejamos de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, dejamos de seguir las corrientes del mundo. Y entonces cuando tú naces en Cristo, cuando tú naces nuevamente, tú ciertamente ya no puedes hacer las cosas como tu familia te ha enseñado, como tu ciudad te ha enseñado, tú ya no puedes seguir las costumbres de del mundo, tú ya no puedes seguir las tradiciones del mundo, tú ya no puedes hacer las cosas como el mundo las hace. Pero hay muchas personas que quieren mezclar el mundo y mezclarlo con Dios. Pero tu vieja manera de vivir, tus viejas costumbres, tu manera de hacer las cosas, nada tiene que ver con tu nueva vida en Cristo. Y ciertamente tú no puedes mezclar el mundo y mezclar lo celestial. Tú no puedes mezclar lo que hay en este mundo con el Señor. Eso no funciona así. Nosotros morimos a nuestra vieja manera de vivir, nosotros morimos a nuestro viejo yo, nosotros morimos a la carne para volver a nacer en el Espíritu. Y cuando tú naces en el Espíritu, tú ya no haces las cosas como las hacías en la carne. Por eso las tradiciones, por eso nuestra cultura, por eso nuestra manera de hacer las cosas, ya nada tiene que ofrecernos. Nosotros ya no podemos andar de esa manera. Y en muchas ocasiones es difícil, porque queremos complacer al mundo, porque queremos complacer a nuestra sociedad, porque queremos complacer a nuestros padres, a nuestra familia, porque nos enseñaron una manera de hacer las cosas, porque nos inculcaron desde chiquititos cómo debíamos comportarnos, cómo debíamos hablar o qué debíamos hacer, cómo celebrar ciertos días o cómo hacer ciertas cosas. Pero es que nosotros ahora tenemos que desaprender todo lo aprendido, porque nosotros tenemos que saber que hemos muerto a la carne y ahora vivimos en el Espíritu y hemos vuelto a nacer. Y como tú has vuelto a nacer, tú ahora tienes que aprender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, esa voluntad que Dios tiene para sus hijos, pues nosotros ahora somos la luz del mundo y nada tenemos que ver con las tinieblas de este mundo. Y es cierto que nosotros hemos sido arraigados en nuestra ciudad, en nuestro país, con las tradiciones, con la cultura, con la manera de hacer las cosas, con esas costumbres que tenía nuestra familia, que tiene nuestra región, que tiene nuestra ciudad y nuestro país, pero nosotros hemos sido desarraigados porque Jesucristo nos eligió del mundo. Mirad, nosotros antes éramos del mundo, pero ahora hemos dejado de ser del mundo porque hemos sido apartados en Cristo. Pues Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por mucho tiempo hemos pasado viviendo una vida a espaldas de Dios, haciendo y deshaciendo conforme a nuestros deseos y pasiones, conforme esta sociedad nos marcaba con sus tradiciones, con sus costumbres, con su manera de hacer las cosas. Pero esa manera ya no es la nuestra, porque su manera no es la de Dios, porque tenemos que saber que las costumbres de este mundo chocan con la manera de hacer las cosas de Dios, con la voluntad de Dios, con los mandamientos de Dios. Porque el mundo nada tiene que ver con Dios, las tinieblas nada tienen que ver con la luz, y esas tradiciones y esos dichos y esas maneras de hacer las cosas en el mundo chocan con la manera de hacer que tiene Dios, choca
con nuestro Señor, con nuestro Creador, con sus mandamientos. Y es que esas maneras que nos han inculcado de celebrar ciertos días, de hacer ciertas cosas, por costumbres de hombres, las que hemos querido sustituir y hemos querido que ocupen como si fuera palabra de Dios, como si fueran mandatos de Dios, y nos obligan a ir a ciertos sitios, y nos obligan a hablar de cierta manera, y nos obligan a celebrar ciertos días que van en contra de Dios, que van en contra de lo que a mí la palabra de Dios me dice, que va en contra de los estatutos y de los mandamientos de Dios. Y el problema es cuando nosotros anteponemos las costumbres, cuando nosotros anteponemos las tradiciones a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha marcado que nosotros hagamos. Y en nuestra mano está decidir si queremos seguir las costumbres y las tradiciones de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra cultura, o queremos romper con ello para cumplir la voluntad de Dios. Porque mirad, quiero deciros que Dios nos redimió, que Dios nos transformó, que Dios nos perdonó, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y volvemos a nacer de nuevo. Y nosotros si miramos atrás, si nosotros ahora que hemos puesto la mano en el arado miramos atrás, ciertamente no somos merecedores del reino de Dios. No somos merecedores de ser discípulos de Cristo, porque nosotros ya no podemos mirar atrás, porque nosotros debemos de seguir hacia adelante, queriendo aprender, queriendo llenarnos de Dios, con nuestros oídos puestos en la palabra de Dios, con nuestra mirada puesta en el reino de los cielos, puesta en la cruz, puesta en Cristo. Y la manera que Dios me dice que yo tengo que hacer las cosas, la manera que le agrada a Dios, los estatutos y los mandamientos de Dios, nada tienen que ver con los estatutos y los mandamientos del hombre, nada tiene que ver con las tradiciones y con la cultura del hombre. Pero el hombre quiere poner sus estatutos, poner sus tradiciones, poner sus costumbres a la altura de la palabra de Dios. Y si nosotros preferimos seguir las costumbres y las tradiciones de este mundo antes que seguir la palabra de Dios, antes que seguir a Dios, antes que querer hacer lo bueno agradable ante los ojos de Dios, entonces no somos dignos del reino de los cielos. Entonces nosotros no vamos a poder crecer espiritualmente, no vamos a poder madurar, no vamos a poder alinearnos con el propósito que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida, porque seguimos anclados en este mundo. Pero mirad, Jesucristo nos libertó. Jesucristo vino a nuestras vidas a cortar toda cadena que nos ataba, a derribar toda fortaleza, para que nosotros seamos libres. Porque mirad, si el Hijo del Hombre nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. Y nosotros ya somos libres de las tradiciones, libres de las costumbres, libres de todo mandato de hombre, de todo estatuto de hombre. Nosotros somos libres para seguir a Cristo, nosotros somos libres para romper con las tradiciones, nosotros somos libres para poder decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, y no solo con nuestra vida, con la de nuestros hijos, con la de nuestra familia, porque estas imposiciones que han ido pasando de abuelos a padres, de padres a hijos, y así sucesivamente, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos cortarlo, romperlo aquí y ahora. Porque nosotros no tenemos por qué seguir las corrientes de este mundo, nosotros no tenemos por qué seguir las tradiciones de hombre, ni las costumbres, ni los estatutos. Mirad, esto nunca puede estar por delante de la palabra de Dios, no podemos ser engañados. No pueden venirnos personas porque hayan estado con esa tradición durante cientos de años a imponernos que es la manera de hacer las cosas. Esta sociedad que tiene una manera diferente de hacer las cosas que como Dios quiere que las hagamos, no podemos seguirlas porque todo el mundo lo haga, porque se haya hecho siempre, porque sea la costumbre de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra región, porque sean las costumbres de nuestra familia. Mirad, nosotros tenemos que preferir agradar a Dios antes que agradar al hombre. Nosotros tenemos que preferir agradar a Dios antes que a esta sociedad. Tenemos que preferir agradar a Dios antes que a este mundo. Porque nosotros vivíamos en tinieblas. Quiero deciros que este mundo no tiene nada que ofrecernos, ya no tiene nada para nosotros. Y vemos a las personas de este mundo celebrar ciertos días, comportarse de cierta manera. Pero nosotros ya no somos así, porque nosotros ahora somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de este mundo, nosotros somos discípulos de Cristo, hijos de Dios, y hacemos las cosas a la manera de Dios, no a la manera de este mundo, no a la manera de la sociedad, no a la manera de la religión, porque nosotros no tenemos que someternos a una religión, porque nosotros tenemos una relación con Dios, y la religión te va a querer imponer tradiciones, y la religión te va a querer imponer estatutos de hombres, pero nosotros debemos de conocer la verdad, que está en la palabra
palabra de Dios. Nosotros debemos de conocer qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Nosotros tenemos que alinearnos con su propósito. Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Creador, y no bajo los estatutos y mandamientos de hombre, bajo sus tradiciones. No podemos seguir las corrientes de este mundo, no podemos seguir los estatutos de la religión. Nosotros no podemos prestar nuestros oídos al diablo, que nos van a querer confundir, que nos van a querer desenfocar de la verdad del Señor. Mirar, a ti te libertó Jesucristo, a ti te dio una nueva vida Jesucristo. Y Jesucristo te dice, toma tu cruz y sígueme. Jesucristo rompió toda cadena para que tú seas libre para poder seguirle, no para que sigas anclado en este mundo, no para que sigas anclado en sus tradiciones, no, para que tú antepongas las tradiciones y la cultura del mundo antes que la voluntad de Dios. Mirar, que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Y es que la religión, y es que la sociedad, y es que el diablo nos desenfocan, nos confunden y nos quieren poner pesadas cargas, difíciles de llevar, que nada tienen que ver con la palabra de Dios, porque hay mandamientos, porque hay tradiciones, porque hay estatutos, porque hay costumbres que no son palabra de Dios, que no son mandamiento de Dios y que nosotros no debemos de seguir, que si las seguimos debemos de saber que lo estamos haciendo a espaldas de Dios, que lo estamos haciendo en contra de su voluntad y que no le agradan. Y es cierto, tenemos que hablar de la verdad de la palabra de Dios, tenemos que hablar de lo que le agrada y de lo que no le agrada a Dios, y seguir las costumbres de este mundo y seguir las tradiciones por encima de la palabra de Dios, anteponiendo esto a la voluntad de Dios, es estar en enemistad con Dios, es hacer las cosas en contra de Él. Porque Dios quiere que marquemos la diferencia, porque nosotros debemos marcar la diferencia, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros no vamos por la puerta ancha y por el camino espacioso, sino que nosotros hemos cruzado la puerta estrecha y ahora andamos el camino angosto. Son pocos los que los andan y no es fácil de andar, pero nosotros vamos con Dios, con el Espíritu Santo que nos guía, que nos capacita, que nos fortalece, porque ciertamente nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, así que no debemos de temer el ir en contra de la sociedad. Nosotros no debemos de temer por cortar con las tradiciones, con las costumbres, con los mandamientos de los hombres, de nuestra familia, de nuestra región, de nuestra ciudad, porque nosotros tenemos la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Dios está con nosotros y no debemos de temer cuando digamos yo no hago esas cosas. Mirad, la palabra de Dios dice, o mirar, esto no le agrada a Dios, pues nosotros debemos de expresar la voluntad de Dios, nosotros debemos de decirle a las personas que eso nada tiene que ver con Dios, nosotros tenemos que decirle a este mundo, a esta sociedad, que esto no le agrada a Dios y que yo no voy a seguir celebrando esos días y que yo no voy a seguir llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, que yo no voy a seguir las corrientes de este mundo y que esas tradiciones, que esas costumbres, que esa manera de hacer las cosas nada tienen que ver conmigo, porque yo ahora soy un hijo de Dios, porque yo he sido perdonado, porque yo he sido redimido, porque yo he sido transformado en Cristo y yo ahora sigo la voluntad de Dios, porque quiero agradar a Dios, porque quiero hacer las cosas a la manera de Dios y porque he comprendido y entendido que yo he venido a este mundo a tener una relación con mi Creador y no a tener una relación con este mundo, y no a someterme a la voluntad del mundo y no a hacer las cosas como el mundo las hace, sino como mi Creador quiere que las hagas, porque yo ya dejo de fijar mi mirada en el mundo para fijarla en el reino del cielo y su justicia, porque primeramente está el reino de Dios y su justicia, primeramente está Dios y su voluntad y su manera de hacer las cosas, antes que este mundo, antes que las tradiciones, antes que la religión, antes que todo lo que yo he aprendido y he vivido durante muchos años. Todo eso quedó atrás para nosotros, pues ahora hemos comenzado esa nueva vida y nuestra familia ya no hace las cosas como las hacíamos antes, porque nuestros hijos deben ser inculcados y deben saber que nosotros ya no seguimos esas corrientes del mundo porque ahora pertenecemos a Dios, porque nosotros servimos a Dios y amamos a Dios, y a Dios no le gusta celebrar esos días, y a Dios no le gustan hacer las cosas de esa manera, y a Dios no quiere que llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dios no quiere que pongamos nuestro corazón en este mundo, ni nuestro anhelo en este mundo, ni nuestras esperanzas en este mundo, y mucho menos que busquemos el gozo en este mundo, porque nosotros nos gozamos en Cristo, porque nosotros nos apoyamos en Cristo, porque nosotros somos seguidores de Cristo, y es a la manera de Dios y no a la manera del mundo como nosotros ahora vivimos en esta vida. Mirar, nosotros no debemos de ser engañados, no podemos ser engañados, y la única manera de conocer la verdad es conociendo a Dios, siendo liberado por Dios, y así yo lo hago, yo tengo esa relación, yo soy libertado con la palabra de Dios, leyendo y conociendo la voluntad de Dios, orando, buscándole de corazón, queriendo agradar, queriendo hacer lo bueno ante los ojos del Señor.
Mirad, nosotros no podemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, que nos cambie la manera de pensar. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Mirad, Jesucristo vino a este mundo. Dios se despojó a sí mismo, viniendo a este mundo. Y Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Él no nació en palacio, sino nació en un pesebre. Él vivió una vida cuanto más pobre de cuantos hayan podido vivir en este mundo. Jesucristo nos enseñó a todos la manera de hacer las cosas, cómo hay que vivir en este mundo. Mirad, Jesucristo fue despreciado, fue señalado, fue juzgado, fue perseguido por todo el mundo, precisamente por no seguir las corrientes de este mundo, por no seguir sus tradiciones, por no seguir sus costumbres. Porque Jesucristo vino a servir, vino a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo vino con el objetivo de libertarnos a todos nosotros, de justificarnos, de reconciliarnos con el Padre. Mirad, Jesucristo fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado, y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con los pecados de todos nosotros, y Él dio su vida en la cruz. Ciertamente Jesucristo no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo al diablo y venciendo a este mundo. Jesucristo hizo eso para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él, para que nosotros pudiéramos ser transformados, para que nosotros pudiéramos volver a nacer, para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida en el Espíritu, juntamente con nuestro Creador, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero Dios no hizo todo eso para que nosotros sigamos llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, para que nosotros sigamos siguiendo las corrientes de este mundo, para que nosotros hagamos más caso a las tradiciones, a las costumbres, a la manera de hacer las cosas que tiene esta sociedad, que tiene nuestra familia, que tiene nuestra región, que nada tienen que ver con Dios. Dios no murió en la cruz para que nosotros sigamos anclados a este mundo, para que sigamos anclados a las tradiciones, para que sigamos llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, para que sigamos las corrientes de este mundo, para que sigamos teniendo nuestro corazón en este mundo, para que nosotros prefiramos agradar más a los hombres que agradarle a Él. Jesucristo vino a este mundo para darnos vida, para cortar toda cadena, para darnos la victoria ante el diablo, para darnos la victoria ante la muerte, para darnos la victoria ante el mundo. Pero si nosotros preferimos seguir las corrientes de este mundo, pero si nosotros preferimos seguir agradando a los hombres, pero si nosotros seguimos viviendo con miedo, miedo a decir hasta aquí, miedo a decir esto no le agrada a Dios, miedo a decir que así no se hacen las cosas, miedo a hablar de la verdad de la palabra de Dios, entonces nosotros no vamos a poder ser llenos del Señor, nosotros no vamos a poder agradar a Dios, nosotros no vamos a poder ser libres. Mirad, Jesucristo te libertó, pero si tú no quieres ser libre, no vas a ser libre. Si tú no le das el lugar que le corresponde a Dios, jamás Dios va a poder obrar en tu vida. Y es que si nosotros preferimos seguir dándole hueco a las tradiciones y preferimos darle hueco a la manera de hacer de este mundo las cosas, si nosotros preferimos darle hueco a este mundo, darle más hueco a nuestra familia o a nuestra sociedad o a nuestra ciudad antes que a Dios, si nosotros no le damos el lugar que le corresponde a Dios, ¿cómo podemos pedir que Dios nos dé las fuerzas? ¿Cómo podemos pedir a Dios que obre en nuestras vidas? ¿Cómo podemos pedir a Dios que haga tantas y tantas cosas si nosotros no le damos el lugar? Si nosotros seguimos poniendo nuestra mirada en este mundo, si nosotros preferimos hacer las cosas como las hace el mundo, si nosotros preferimos hablar como habla el mundo y pensar como piensa el mundo y seguimos celebrando lo que el mundo celebra, teniendo lo que el mundo tiene y alegrándonos con lo que el mundo se alegra, no. Perdóname, pero nosotros no vamos a poder crecer, no vamos a poder madurar, no vamos a poder tener una relación correcta con nuestro Creador. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué seguimos anclados en este mundo? ¿Por qué seguimos anclados en los rudimentos y las tradiciones del mundo? ¿Por qué seguimos dándole más importancia a los estatutos de hombres que a la palabra de Dios? ¿Por qué seguimos dándole más peso a las tradiciones de los hombres que al mandato de Dios, que a la voluntad de Dios, que a la palabra de Dios? ¿Por qué tanto nos cuesta hablar de la verdad de la palabra de Dios? Tanto nos cuesta decir, mirad, yo no hago las cosas de esta manera porque a Dios no le agrada. Yo no hago las cosas de esta manera porque yo soy un hijo de Dios. Yo no me voy a dejar contaminar porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Yo no me voy a contaminar con las tradiciones, yo no me voy a contaminar con las costumbres, yo no me voy a contaminar con este mundo. Yo no voy a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno porque soy un hijo de Dios, porque soy templo del Espíritu Santo, porque yo he sido redimido, he sido perdonado y he sido transformado, porque Cristo murió por mí, porque yo he pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y yo ya no llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno, yo no me contamino. Yo ahora soy un seguidor de Cristo, yo he tomado mi cruz y ya no vivo en la carne, ahora vivo en el Espíritu.
Espíritu. Eso es como nosotros debemos hablar, eso es lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros no podemos callar cuando vemos al mundo perderse, nosotros no podemos callar cuando el mundo celebra alegremente la muerte y no celebra la vida, cuando la gente prefiere adorar a los demonios antes que darle la honra a Dios, cuando nosotros vemos que personas que dicen amar a Dios, que dicen conocer a Dios, que dicen ser seguidores de Cristo, celebran la muerte, dan culto a los demonios. Y no solo eso, sino que permiten que sus hijos hagan lo mismo. Viven en oscuridad, ciertamente la luz no ha venido a ellos, y están perdidos y están condenados, y creen que hacen las cosas correctamente. Mirad, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero nosotros, que no seguimos esas prácticas, nosotros que no seguimos las corrientes de este mundo, nosotros que no llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, nosotros que no nos dejamos contaminar por este mundo, no podemos mirar para otro lado. Nosotros debemos de hablar de la verdad de la palabra de Dios, nosotros debemos de ir con el Evangelio, nosotros debemos de ir con amor y debemos decir, nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque somos hijos de Dios. ¿Y por qué no nos contaminamos? Porque somos templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué no celebramos ciertos días? Porque nosotros no celebramos la muerte, sino celebramos la vida. Porque nosotros preferimos agradar a Dios, agradar al mundo, y porque las tradiciones del hombre, y porque la escultura del hombre, y porque la manera de hacer las cosas que tiene el hombre va en contra de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Y si nosotros hacemos esas cosas, y si nosotros nos dejamos llevar por la manera que tiene este mundo de hacer las cosas, ciertamente le damos la espalda a Dios. Y si tú le das la espalda a Dios, y si tú te alejas de Dios, ciertamente te acercas al mundo, te acercas al diablo, te pierdes, te desenfocas. Y yo no quiero eso para mis amigos, yo no quiero eso para mis familiares, yo no quiero eso para mis hermanos, yo no quiero eso para este mundo. Por eso debemos de hablar la palabra de Dios, por eso decimos decirle a la gente qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene seguir ciertas maneras de hacer las cosas? ¿Qué es lo que tiene celebrar ciertos días? ¿Qué es lo que tiene seguir las corrientes de este mundo? ¿Qué es lo que tiene querer agradar al mundo? Nosotros no nos debemos al mundo, tampoco nos debemos a la religión, ni a nuestra familia, ni a nuestra cultura, ni a nuestra sociedad. Nosotros nos debemos a Dios. Y si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Cristo vivimos. Y si ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos, nosotros somos de Dios, nosotros pertenecemos a Dios, pues Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio una nueva vida. Él vino a morir en el momento preciso para darte vida, para darme vida. Y nosotros debemos de honrar a Dios, y ciertamente no le honramos cuando nosotros seguimos las corrientes de este mundo, cuando nosotros seguimos las tradiciones de este mundo, cuando nosotros hacemos las cosas como este mundo las hace, cuando celebramos lo que este mundo celebra, cuando llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, cuando nosotros preferimos agradar al mundo antes que a Dios, nosotros no le honramos. Y es que es cierto cuando Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en la mayoría de los casos las personas que siguen las tradiciones, que siguen las costumbres, que siguen las corrientes de este mundo no saben que lo están haciendo a espaldas de Dios, no saben que a Dios no le agrada, no lo saben, ni lo entienden ni lo comprenden, porque han sido engañados. Porque han equiparado las tradiciones, las costumbres y los estatutos de hombres a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y andan perdidos en la oscuridad. Porque ciertamente quien los guía son ciegos guiando a ciegos. Nosotros somos hijos de Dios, y este mundo, sus tradiciones no pueden estar por encima del Señor y sus mandamientos, pues Dios es primero, y su palabra debe prevalecer frente al mundo y su cultura, frente al mundo y sus tradiciones, frente al mundo y lo que desea. Nosotros debemos de estar siempre alineados con la voluntad de Dios. Nosotros debemos de vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Nosotros debemos de alinearnos con su propósito. Y la única manera de hacer eso es conociendo la palabra de Dios. La única manera de hacer eso es orando. La única manera de hacer eso es dejar de poner nuestra mirada en el mundo. Es dejar de poner nuestros oídos en el mundo. Es dejar de poner nuestro corazón en el mundo. Y empezar a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque mirar, cuando yo pongo mi mirada en el reino de los cielos, mis oídos en la palabra de Dios, y yo ya no me contamino con este mundo, y yo ya no sigo este mundo, y yo no escucho este mundo, ni miro este mundo, entonces yo ya puedo relacionarme correctamente con el Señor. Pero si yo sigo poniendo mi mirada en este mundo, pero es que si yo sigo llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, si yo sigo arrastrado por las corrientes de este mundo, si yo intento mezclar lo que hay en este mundo con mi nueva vida en Cristo, ciertamente yo no voy a poder seguir adelante, yo no voy a crecer, yo no voy a madurar, yo no voy a poder tener una relación correcta con mi Creador.
Mirar, ya sea por cultura, por tradiciones o por imposición, nos inculcan una manera de vivir, una manera de hacer las cosas, una manera de celebrar ciertos días y de hacer ciertas cosas según las costumbres de este mundo. Mirad, nosotros no podemos aceptar como bueno lo que este mundo nos impone, lo que este mundo quiere que hagamos, lo que esta sociedad hace. Porque nosotros debemos de saber que nosotros ya hacemos las cosas de otra manera. Y debe de notarse que somos hijos de Dios. Y debe notarse que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que ahora somos guiados, que somos direccionados. Que es el Espíritu Santo quien nos capacita. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó en nuestras vidas. No para que sigamos conforme a este mundo, conforme a sus rudimentos, conforme a sus tradiciones, conforme a su manera de hacer las cosas. No. Sino para que nosotros rompamos con el mundo, para que abracemos nuestra nueva vida. Para que nosotros seamos unos orgullosos ciudadanos del reino de los cielos. Y nosotros debemos de dar testimonio de esto. Porque debemos de ser unos orgullosos testigos de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros seguimos las tradiciones, las costumbres, cuando nosotros nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo, ya sea por nuestra familia, ya sea por nuestro trabajo, ya sea por nuestra sociedad, por nuestro entorno, por nuestros amigos, por nuestros familiares, no le damos la honra a Dios, no somos testigos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no somos la luz en medio de la oscuridad, no somos la sal de este mundo. Porque si tú piensas como el mundo, si tú miras como el mundo, si tú hablas como el mundo y caminas como el mundo, del mundo eres. Para que tú seas de Dios, para que tú pertenezcas al reino de los cielos, ciertamente tú tienes que hablar la palabra de Dios, tú tienes que alinearte con el propósito de Dios, tú tienes que vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y entonces tú serás luz en medio de la oscuridad y tú serás sal, y tú, con tu testimonio, con tu manera de hacer las cosas, enseñarás a las personas cómo camina, cómo habla, cómo piensa un hijo de Dios. Nosotros debemos de dar testimonio con nuestras acciones, con nuestras conversaciones, con nuestra manera de hacer las cosas, que nada tiene que ver con este mundo, que nada tiene que ver con sus tradiciones, que nada tiene que ver con los estatutos del hombre. Es que tenemos que saber que nosotros hemos sido desarraigados de este mundo. Mirar, por muchos años, cuando tú naciste, y te fueron enseñando tus padres, y en el colegio, y la sociedad, y tu ciudad, y tu región, y tu país, y tus amigos, y tu entorno, tú fuiste aprendiendo, y fuiste conociendo, y te fueron enseñando muchas, muchas cosas, y tú empezaste a arraigarte, y a arraigarte en tu tierra, a arraigarte en tus costumbres, en tu sociedad. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cuando tú te arrepentiste de tus pecados, cuando aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Jesucristo nos desarraigó de este mundo para arraigarnos, para trasplantarnos, para cambiarnos al reino de los cielos. Nosotros pasamos de este mundo al reino de los cielos, pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Por eso nosotros hemos vuelto a nacer. Y es que realmente hemos vuelto a nacer, y como que hemos vuelto a nacer, estamos volviendo a aprender cuál es la manera correcta de andar, cómo debemos de caminarnos en nuestra nueva vida, y estamos aprendiendo, y estamos creciendo, y estamos madurando en el Espíritu. Por eso nosotros ya no tenemos que querer hacer las cosas como las hacíamos antes, ni pensar como pensábamos antes, ni caminar, ni hablar. Y es cierto que muchas veces, en automático, sin quererlo, queremos volver a hacer las cosas de aquella manera, pero no tiene nada que ofrecernos este mundo, nada tiene que ofrecernos estas tradiciones ni estas costumbres. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros celebrarán ciertos días, caminarán por ciertas zonas, tendrán conversaciones que nada tienen que ver con los hijos de Dios. Y harán cosas que nada tienen que ver con nosotros. Y nosotros no participaremos de ellas, porque nosotros no vamos a dejar contaminarnos. Nosotros no nos contaminaremos con la sociedad, con el mundo, con sus conversaciones, porque ciertamente no vamos a hablar lo que el mundo habla, ni oír lo que el mundo oye, ni mirar como el mundo mira, y mucho menos caminaremos como el mundo camina. Pues nosotros ahora hacemos las cosas a la manera de Dios, a la voluntad de Dios. Mirar, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por tanto mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. Es que cuando tú vas a las tradiciones, es que tú cuando empiezas a hacerlas con la manera de las costumbres de este mundo, cuando tú quieres hacer las cosas como el mundo las hace, cuando quieres caminar como el mundo camina, mirar lo que el mundo mira y oír lo que el mundo mira, oye, tú vas a volver a esclavizarte, tú vas a vivir otra vez subyugado a este mundo. Pero es que nosotros ya fuimos libertados de este mundo para poder seguir a Cristo, para nosotros ser unos orgullosos testigos de la gracia, para nosotros ser luz en medio de este mundo. Pero cuando nosotros volvemos a mirar al mundo, cuando nosotros queremos volver a hacer las cosas como el mundo las hacía, cuando nosotros queremos celebrar ciertos días a pesar de que sabemos que Dios no le agrada, que eso no le gusta, que eso es darle la espalda a Dios, nosotros nos volvemos a esclavizar de este mundo. Peor aún, nos esclavizamos del diablo, porque el diablo
es quien marca las costumbres, quien marca las tradiciones, quien marca la manera de hacer las cosas de este mundo, porque ciertamente este mundo vive en oscuridad, vive en tinieblas, porque hace tiempo que se dejaron llevar por sus deseos y pasiones, condenados por sus delitos y pecados, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el problema de esto es que las tradiciones, es que las costumbres, es que la manera de hacer las cosas de este mundo, de esta sociedad, de las personas que viven a espaldas de Dios, es que va en contra de la palabra de Dios, es que va en contra de la voluntad de Dios, es que directamente rechaza a Dios, porque nuestras tradiciones, porque nuestras costumbres, porque la manera de hacer las cosas en este mundo va en contra de lo que Dios quiere para nosotros, va en contra de los estatutos de Dios, va en contra de la palabra de Dios, va en contra de la voluntad de Dios. Mirar, querer complacer a este mundo, querer estar en armonía y comunión con este mundo es ir en contra de Dios. Si tú quieres agradar al mundo, irás en contra de Dios. Si tú vas con Dios, darás la espalda al mundo. Pero las dos cosas tú no las puedes tener. Tú no puedes mezclarlo de este mundo. Tú no te puedes sentar a la mesa de los demonios y a la mesa de Dios. No puedes, no podemos. Tú tienes que elegir, tienes que tomar la decisión. En tu mano está. Mirar, nosotros somos uno en Cristo. Y sé que todos somos de países diferentes. Y nos han enseñado tradiciones, y nos han enseñado costumbres, y nos han enseñado maneras de hacer las cosas. Pero nosotros como cristianos debemos desaprender el mundo para aprender en el Espíritu. Y ciertamente ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Jesucristo. Seamos de muchos países, seamos hombre o mujer, seamos de una zona o de la otra, sea lo que nos hayan enseñado, sea como sea de donde nosotros hayamos vivido, sea lo que sea las costumbres que nosotros hayamos tenido antes, quedan atrás. Y ahora somos uno en Cristo, todos somos ciudadanos del reino de los cielos. Demos la espalda a este mundo, demos la espalda a sus costumbres y sus tradiciones, que lo único que hacen es separar a los hijos de Dios, porque las tradiciones, porque las costumbres, porque las maneras que tiene este mundo de hacer las cosas lo que hace es dividirnos. Y así vemos como cientos de miles de millones de cristianos en el mundo, cada uno quiere ir hacia un lado porque cogen sus maneras de hacer las cosas, con sus costumbres, con sus estatutos, con sus enseñanzas, con sus tradiciones, cuando todos debemos de ser uno en Cristo. Porque las tradiciones, porque las costumbres, porque los mandamientos de hombre lo que hacen es separarnos, lo que hacen es dividirnos. Pero Dios nos quiere unir, Dios quiere que seamos uno en Cristo. Y si nosotros nos despojamos de las tradiciones, nos despojamos de la vieja manera de hacer las cosas, si nosotros nos despojamos de las costumbres, nos despojamos de este mundo y abrazamos nuestra nueva vida en Cristo, si nosotros creemos realmente que somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Y si somos todos hermanos, somos de la misma familia, somos uno con Cristo, pues Él nos libertó cuando éramos esclavos de nuestros deseos y pasiones. Él nos pasó de la muerte a la vida de la oscuridad, a la luz. Ahora somos hijos de luz, somos hijos de Cristo. Nosotros ahora debemos de ser uno y debemos de estar unidos, y solo estaremos unidos cuando nosotros entendamos y comprendamos que nosotros lo único que tenemos que hacer es complacer a Dios, lo único que tenemos que hacer es alinearnos con el propósito de Dios, vivir bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, y seguir la palabra de Dios. Seamos uno, somos hijos de Dios, redimidos, perdonados, transformados. Dejemos el mundo, dejemos sus tradiciones, dejemos sus costumbres y abracemos nuestra nueva vida en Cristo. Cristo nos libertó para que seamos uno. Ya no hay más divisiones, ya no más enfrentamientos, ya no más maneras diferentes de hacer las cosas. Solo hay una manera de hacer las cosas y esa es la manera de Dios. Solamente hay una manera de pensar y esa es la manera de pensar de Dios. Pues Dios nos cambió nuestra manera de pensar. Él nos transformó para que seamos uno. Somos el cuerpo de Cristo. No puede haber divisiones entre nosotros, pero las hay, porque preferimos seguir las tradiciones, porque preferimos seguir las costumbres, porque preferimos seguir los mandamientos de hombre antes que los mandamientos de Dios, antes que la voluntad de Dios. Rechacemos el mundo, aceptemos a Jesucristo, hagamos nuestra la vida eterna. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.